Paz de Cristo, hermanos. Nos sentimos muy contentos de estar aquí un domingo más, alabando y glorificando el nombre del Señor. ¿Y por qué digo que contentos? Bueno, porque estamos con vida, estamos con salud, y eso es motivo de darle la honra y la gloria al Señor. Espero que te haya ido bien, espero que hayas sido bendecido en tu devocional. Si tú acabas de sintonizar esta transmisión y eres miembro de la iglesia en el Ejido Querétaro, te invitamos a que hagas tu devocional, a que dediques unos momentos a adorar a Dios con tu familia, en tu hogar, y posteriormente escuches este mensaje, así los miércoles como los domingos. Y bueno, aunque todos los domingos son especiales, este domingo se caracteriza en la historia de los cristianos como uno de los domingos más importantes del mundo cristiano. Hoy se celebra lo que se conoce como el Domingo de Ramos o entrada triunfal a Jerusalén. Hoy inicia la última semana de vida de nuestro Señor. Así que te voy a invitar a que meditemos en esto unos momentos en el nombre del Señor. Te invito a que abras tu Biblia en Lucas capítulo 19 en el verso 28, del verso 28 en adelante. Dice la palabra de Dios: Jesús terminó de hablar y siguió su camino hacia Jerusalén. Cuando llegó cerca de los pueblos de Betfagé y Betania, se detuvo junto al monte de los olivos. Allí les dijo a dos de sus discípulos: vayan al pueblo que está allá, tan pronto entren, van a encontrar un burro atado. Nadie ha montado antes ese burro, desátenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta ¿por qué le desatan?, respondan: el Señor lo necesita. Los dos discípulos fueron al pueblo y encontraron el burro tal como Jesús le había dicho. Cuando estaban desatándolo, los dueños preguntaron: ¿por qué desatan al burro? Ellos contestaron: el Señor lo necesita. Luego se llevaron al burro, pusieron sus mantos sobre él y ayudaron a Jesús para que se montara. Jesús se dirigió a Jerusalén y muchas personas empezaron a extender sus mantos en el camino por donde él iba a pasar. Cuando llegaron cerca del monte de los olivos y empezaron a bajar a Jerusalén, todos los seguidores de Jesús se alegraron mucho. Todos gritaban y alababan a Dios por los milagros que Jesús había hecho y que ellos habían visto. Decían: bendito el Rey que viene en el nombre de Dios. Que haya paz en el cielo, que todos reconozcan el poder de Dios. Entre la gente había también unos fariseos y le dijeron a Jesús: Maestro, reprenda a tus discípulos. Jesús les contestó: les aseguro que si ellos callan, las piedras gritarán. Cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y vio la ciudad, lloró y dijo: habitantes de Jerusalén, ¿cómo me gustaría que ustedes pudieran entender lo que significa vivir en paz? Pero no, ustedes son incapaces de comprenderlo. Llegará el momento en que sus enemigos vendrán y harán rampas alrededor de la ciudad para atacarla por todos lados. La destruirán por completo y no dejarán en pie una sola pared. Todos ustedes morirán y sufrirán todo esto, porque no quisieron reconocer que Dios me envió a salvarlos. Amén. Si estás de pie, puedes tomar tu lugar. Y bueno, quiero empezar con una pregunta. ¿Qué harías si supieras que este viernes siguiente vas a morir? ¿Qué harías? Ese domingo, hace 2000 años, esas mismas palabras podrían haber cruzado por la mente de Jesús. El día que ahora llamamos Domingo de Ramos era el primer día de la última semana de vida terrenal de Jesús. Este viernes Jesús va a morir, pero hoy es un día de fiesta. Pero hoy domingo es un día de aplausos, es un día de gozo, de alegría. Y vamos a ver por qué este día. Hemos predicado algunos otros años que este escenario no fue un escenario único,
que todos los años se hacía esta fiesta, que era conocida como el Domingo de Ramos, pues el sumo sacerdote salía de Jerusalén para escoger al que posteriormente iba a ser el cordero inmolado, el cordero que se iba a ofrecer en sacrificio por los pecados de todo el pueblo. Entonces, cuando el pueblo de Israel, o cuando el sacerdote salía de Jerusalén, la gente hacía un camino, se formaba alrededor del camino para ver que el sacerdote trajera un cordero sin mancha y sin arruga. Es por eso que he mencionado que todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento fue una preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús se acercó a Jerusalén, la escena era entonces esa. El pueblo estaba esperando a que el sumo sacerdote saliera y regresara con el cordero que había de ser sacrificado por el pueblo en la Pascua. Jesús llegó en el tiempo de la Pascua de los judíos, y entonces había una multitud, había una muchedumbre de peregrinos judíos que habían y que se juntaban en Israel. Venía gente, venían judíos de todas partes del mundo al templo a ofrecer sacrificio a Dios. Y esta multitud lo proclamaba rey. Esta multitud que había visto sus milagros, esta multitud que había escuchado sus enseñanzas, ahora también estaban viendo al Rey de Reyes entrar a Jerusalén. Pero no era un rey común, no era un rey como todos. Era un rey que venía montado en un pequeño burrito, en un burrito que nunca había de ser montado. En el versículo 37 dice la palabra de Dios que la muchedumbre, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a grandes voces, levantando gritos de Hosana, que significa bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Qué maravilloso que por fin al Señor se le reconocería como Rey de Reyes. Durante todo su ministerio, el Señor quiso guardar el secreto hasta que Él consideró prudente que debía ser revelado. Pues a todos los que el Señor les hacía un milagro, a los ciegos, a los leprosos, a los paralíticos, les decía: no lo comentes con nadie, solamente ve con los tuyos, predícales y diles lo que te ha pasado. O alguno otro le dijo: solamente ve como aquel leproso, ve al sacerdote que constate que eres sano, que estás limpio, y presenta tu ofrenda. Pero él mismo decía: no digan nada, no comenten nada. Pero días antes de su muerte, cuando se le preguntaba al Señor si era él el Cristo, él afirmaba, porque sabía que había llegado su momento. ¿Por qué le aplaudiría la gente a Jesús? ¿Por qué harían fiesta? ¿Por qué ovacionarían en esta entrada triunfal como se conoce a este domingo? Él nos da algunas pistas. Y dice: toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Ellos habían visto todos los milagros que Jesús había hecho. Cómo sanaba leprosos, cómo liberaba demonios, cómo liberaba a personas que tenían espíritus inmundos, cómo daba sanidad a los mudos, cómo hacía que se levantaran los paralíticos. Jesús había sanado a un cojo, el ciego recibía la vista, incluso los muertos eran resucitados, y Lázaro era una prueba fehaciente de esto. En pocas palabras, hermanos, Jesús trajo esperanza a Israel, gloria a Dios. Y ahora no solamente a Israel, sino también nos trajo esperanza a nosotros. Imagino a un soldado romano que galopa hasta el lugar donde Jesús estaba
pasando por donde Jesús estaba pasando, pues los romanos eran encargados de ver que los judíos no se organizaran para un posible levantamiento. Entonces me imagino que aquel soldado galopó en su caballo para ver qué era lo que sucedía y escuchaba gritos: bendito el que viene en el nombre del Señor. Gente que decía: Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Él ha asistido seguramente a desfiles en Roma, los cuales honran a sus héroes. Y en general, el conquistador se sienta en un carro de oro con caballos blancos que tiran el carruaje de aquel conquistador, y detrás de él vienen los oficiales con su armadura pulida, llevando las vistosas banderas de los enemigos derrotados. Más atrás, como era común, viene una procesión de harapientos esclavos. Esa era la forma en la que un conquistador, un rey conquistador, regresaba a su pueblo. Venía el conquistador con carruaje de oro, con caballos blancos, después los soldados que habían ganado la batalla, y al final venían los esclavos harapientos, prisioneros de guerra en cadenas, demostrando lo que le pasaba o lo que le pasaría a todos aquellos que se opusieran a Roma. Pero en la entrada triunfal de Jesús no fue ese el cuadro. La muchedumbre exalta al Rey. La muchedumbre forma parte del desfile, pero no con cadenas, sino libres. Hombres y mujeres libres, porque el Señor les había dado esa libertad. El cojo, el ciego, el pobre y todo aquel humilde de corazón. Cuando el soldado busca quién está provocando esta algarabía, él trata de buscar un carruaje, él trata de buscar unos caballos blancos que jalen un hermoso carruaje con vestiduras finas de oro. Sin embargo, ve a un hombre humilde montado sobre un burrito que ni siquiera es de él, un pollino prestado. ¿No es una figura impresionante? Quizá para un romano, pero es la mayor demostración de Dios hecho hombre. El desfile de un rey manso y humilde. Los aplausos fueron seguramente bien merecidos, pero también debemos ser conscientes de una cosa. El aplauso, la ovación, la fiesta de ese día precedía a una traición. Hay algo triste sobre este día de fiesta. Hay algo muy triste sobre este día de aplausos, de algarabía, de gozo, de alegría. Si usted y yo conocemos el resto de la historia, probablemente estés consciente que la semana tendrá acontecimientos trágicos, que la semana que nuestro Señor Jesucristo está por atravesar es una semana trágica, especialmente el día viernes. La historia tiene su punto culminante, no cuando Jesús entra en Jerusalén, sino en su llanto por la ciudad misma. Cuando el Señor voltea a ver a la multitud, cuando el Señor voltea a ver a todo el pueblo que está ovacionando, que está gritando: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Mientras Jesús merece una entrada triunfal como rey, me llama la atención que Lucas es el que enfatiza en que Jesús se desilusiona por la misma multitud que declara en ese momento: hosana. Pues esa misma multitud que grita: hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, días más tarde también está gritando: crucifícale, crucifícale. La humanidad, hermanos, los hombres somos de una naturaleza voluble. Hoy
alguien puede ser una persona famosa, popular, pero mañana nadie se acordará de esa persona. Y me viene a la mente algunos jugadores de fútbol, un jugador en lo particular del América muy bueno, Cabañas, de apellido Cabañas, que fue uno de los héroes del club hace unos años, pero tuvo un desafortunado accidente, recibió un balazo en la cabeza que no lo mató, pero que terminó con su carrera. Y ahora nadie se acuerda de él. Ahora nadie reconoce sus triunfos, nadie se acuerda de sus goles. Lo mismo pasó con nuestro Señor Jesucristo. Esa multitud que en ese momento estaba gritando Hosana, esa misma multitud se olvidaría de todo lo que el Señor había hecho, se olvidaría de que fueron alimentados en 2 ocasiones por lo menos, que el Señor entre ellos sanó a los enfermos, sanó a sus hijos, sanó a sus padres. Y posteriormente el Señor se entristecía haciendo una oración: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta a sus polluelos? Pero tú, Jerusalén, matas a tus profetas, matas a los que son enviados a ti. El Señor se daría cuenta que el hombre tiene una memoria muy corta. La humanidad es de naturaleza voluble. Las muchedumbres tenemos una memoria corta. Esto le pasó a Jesús. Judas termina por venderse por 30 piezas de plata, uno de los escogidos de Dios, del Señor, uno de los apóstoles a los cuales el Señor había llamado, que había experimentado todos los poderes y todos los milagros, había vivido todos los milagros de Jesús. Y cuando Jesús fue detenido el jueves por la noche en el jardín del Getsemaní, una escena terrible, pues todos sus discípulos le abandonaron. Todos sus discípulos huyeron. ¿Dónde estarían todos los que aplaudían y gritaban un domingo anterior? El Señor Jesucristo estaba solo. ¿Saben qué es aún más triste, amado hermano? Un poco antes, en un momento de aplausos, en un momento de fiesta, Pedro le dijo a Jesús: Señor, incluso si todos te abandonan, yo nunca te abandonaré. ¿Cuántos hemos dicho esto? ¿Cuántos hemos hecho esta promesa a Dios? Señor, ahora sí le voy a echar ganas. Este va a ser mi año. Ahora sí voy a estar contigo. Y al primer problema abandonamos al Señor, como lo hicieron sus propios discípulos. Pedro también lo abandonó. Y no solamente lo abandonó, sino que lo negó 3 veces, como el Señor ya se lo había dicho. Cuando Jesús estaba en el camino al Calvario el día viernes, golpeado con severidad, lacerado, maltratado, luchando bajo el peso de su propia cruz, cuando ocupaba a alguien que lo ayudara a cargar su cruz, ni un discípulo encontró. Más bien se encontró a un hombre que iba pasando por ahí, llamado Simón, que iba pasando por la ciudad. Tuvo que ser obligado a punta de lanza a llevar la cruz de Cristo, porque el Señor estaba solo. Y este domingo me hace pensar en algunas preguntas.
¿habríamos actuado mejor nosotros que aquellos discípulos? ¿Habríamos estado dispuestos a estar con Jesús hasta el final? Es una pregunta para reflexionar. Pero con nuestro vivir, con nuestro actuar todos los días, yo creo que podemos contestar esta pregunta. ¿Dejaríamos al Señor solo? ¿Estás con el Señor ahora en este tiempo? ¿Has pasado tiempo? ¿Has estado con el Señor a solas o con tu familia? ¿Encuentra el Señor una habitación en tu hogar donde pueda morar? Donde se le ovacione, donde se le glorifique, donde se le honre. Y no solamente eso, sino que en el momento de la aflicción, en el momento difícil, tú y yo sigamos firmes y permanecemos firmes. Eso encuentra el Señor hoy. Y yo quiero, casi para concluir, ¿de qué tipo de cristianos somos? ¿Somos cristianos solo en tiempo de fiesta? ¿Y cuál es este cristiano? Es un cristiano que disfruta de la emoción del momento. Como aquellos cultos me vienen a la mente, gloriosos. Antes justamente de esta contingencia, tuvimos un culto maravilloso, celebrando que habíamos terminado nuestro encuentro, y hay gozo, hay alegría, y nos gozamos, y todo el mundo sale gozoso, y todo el mundo sale alegre, todo el mundo sale contento, porque somos cristianos que nos gusta la fiesta. Pero ¿qué pasa después? Alguien que es conmovido, motivado temporalmente con el entusiasmo de las ovaciones de Jesús, pero se le hace difícil permanecer en la fe cuando las alabanzas y las fiestas pasan. Nos estamos enfrentando como cristianos a un momento difícil. No podemos congregarnos en el templo. No podemos congregarnos juntos, adorar juntos, ovacionar juntos, hacer fiesta juntos. Pero tú sigues con ese mismo entusiasmo de adorar a Dios. Aquí es cuando debemos demostrar que verdaderamente somos seguidores de Cristo. O se nos hace difícil conservar nuestro compromiso con Dios. Si alguien de nosotros, hermano, no lleva una vida devocional diaria y solamente estamos esperando los miércoles o los domingos, oh hermano, tenemos un grave problema. No me quiero imaginar qué estás haciendo en estos días, pero yo te quiero motivar a que tengas y pases tiempo con el Señor, y que no nos pase como a estos cristianos, que cuando pasó la fiesta, que cuando pasó la ovación, que cuando termina el culto, tu testimonio como hijo de Dios, como cristiano, sigue siendo evidente. Que no nos sea difícil conservar nuestro compromiso con Dios. Tú y yo hemos hecho compromiso con Dios en las células, en los servicios del domingo, pero también en nuestra vida cotidiana. Para nosotros es muy fácil ser cristianos en la iglesia, mientras estamos rodeados de hermanos, pero en la soledad, en lo íntimo, en otro lugar, tristemente no somos los mismos. Es fácil aplaudir cuando estamos en la muchedumbre que alaba, pero cuando vamos a casa, cuando estamos en casa, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? No podemos medir nuestro compromiso con nuestro Señor Jesucristo únicamente por las ovaciones o por los aplausos que le damos. Sin el contacto cercano con la fuente del entusiasmo, nuestro fervor no permanecerá. Si nuestra vida es continuamente marcada por la ausencia de tiempo devocional con el Señor, si tu vida, y te lo voy a repetir, si tu vida es continuamente marcada por la ausencia de tiempo devocional con el Señor, puede
puede que seas entonces un cristiano solamente de fiesta. Si no leemos la Biblia, si no empleamos el tiempo para la oración, no tendremos posibilidad de hacernos verdaderos seguidores de Cristo. Esta semana empieza con fiesta, pero a lo largo de la semana, momentos trágicos, momentos de traición, momentos de discusión, días de discusión, días trágicos de traiciones, días de muerte, y el Señor está solo. Hermanos, Él ha prometido estar con nosotros. Él no nos ha dejado solos. Aún en medio de esta circunstancia, el Señor no nos ha dejado solos. Mi oración es que tú y yo tampoco dejemos solo a nuestro Dios. El ser cristiano es tener una relación de amor con Él, con Jesús. Y es una buena oportunidad para romper ese mal hábito de ser cristianos, aún cuando no todo es fiesta. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie, ya que te comprometas hoy con el Señor y que le digas al Señor: quiero comprometerme. Dice Apocalipsis 2:20, sé fiel hasta la muerte. No seas fiel solamente en los momentos de fiesta, en los momentos de júbilo, en los momentos de aplausos. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así como estás de pie, haz esta oración. Señor Jesús, Padre, aquella multitud gritaba: bendito el que viene en el nombre del Señor. Tú te rodeaste, Señor, de una multitud durante todo tu ministerio. Mientras había fiesta, mientras había comida, mientras había milagros. Pero en el momento, Señor, de tu aprehensión, desafortunadamente estabas solo. Señor, yo no quiero ser como aquella multitud. Yo no quiero ser como aquella multitud que solamente está contigo en momentos de fiesta, en momentos, Señor, donde tú me das lo que necesito, en el momento en que respondes mi oración. Yo quiero estar contigo siempre. Como dice un dicho trillado, en las buenas y en las malas. Porque tú así has estado conmigo siempre, no me has dejado. Yo te pido que estés también en nosotros, Padre. Ayúdame a ser este hombre comprometido, Señor, que te siga a pesar de todo. En el nombre de Jesús. Amén. Y nuestro deseo, hermanos, es que el Señor te bendiga. Vamos a decir el último texto de las Escrituras. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.